Ok, muy buenas noches, un fuerte y gran abrazo para todos. Damos gracias a nuestro Dios una vez más por permitirnos el privilegio de volver a reunirnos a través de esta plataforma de Instagram todos los miércoles a partir de las 7:30. Gracias a nuestro Dios por esta bella oportunidad que nos brinda en este día. Gracias a todos ustedes por conectarse, por estar allí siempre consecuentes, pendiente de estos en vivos que los días miércoles y de los días domingos por Facebook a partir de las 11:30 de la mañana. Bienvenidos todos, un fuerte y gran abrazo. Saludamos ya a Ana Margarita Rincón de Panamá, que se conecta, siempre está allí, es una de las primeras que se conecta. Así que muchísimas gracias a todos, a Héctor Rodríguez, a todos ustedes. Gracias por su consecuencia, por su apoyo y por estar allí. Allí estoy viendo a Starling Bronson en la isla Cayena, allá en la Guayana Francesa. Fuerte abrazo para todos. Me permito saludarlos en principio porque a veces por el tiempo no me alcanza para saludarlos a todos, pero para todos muchísimas gracias. Bien, hoy vamos a tener un tema muy sencillo, pero que quiero que ustedes tomen las notas que ustedes consideren más importantes, porque el tema es muy sencillo, pero a la vez importante, porque todos de alguna manera pasamos por lo que hoy voy a explicar. Venimos haciendo una secuencia de los temas, hemos estado hablando de hoy es día de buenas nuevas, prepara tu corazón para lo que ha de venir, para lo por venir, y el fruto de tus pensamientos, el tema que estuvimos estudiando el día domingo, el fruto de tus pensamientos, Jeremías capítulo 6, el Señor nos dice que nos dará el fruto de nuestros pensamientos, por lo tanto nuestros pensamientos son muy importantes y debemos tomarlo siempre en cuenta. Hoy vamos a comenzar nuestro tema basado en un texto bíblico que es 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18. 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18. Allí vamos a empezar. Allí dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como por un espejo, la gloria del Señor. Por tanto, así todos nosotros, mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a su imagen, en la misma imagen, dice el texto, en la misma imagen como por el Espíritu de Dios. Fíjate que este texto nos está diciendo que somos transformados, que el Espíritu de Dios nos va transformando. Hay una transformación de adentro hacia afuera por el Espíritu de Dios a la imagen del Señor. Es decir, que no es una fantasía, que no es una ilusión, que nosotros de una u otra forma vamos siendo transformados. Por supuesto, hay una transformación mayor que sería la glorificación, que eso ya es tela de otro costal. Ese no es el tema de hoy. Pero lo que sí tomen en cuenta es que somos transformados. Dice, si comparamos ese texto con Romanos 8:29, donde dice que a los que antes conoció también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso quiere decir que de alguna u otra forma nosotros somos la imagen de Dios. La palabra imagen en el hebreo es la palabra selem, que quiere decir representantes. De una u otra forma Dios, a través de su Santo Espíritu, va permitiendo que nosotros vayamos siendo transformados de gloria en gloria, es decir, paso a paso, para que nosotros podamos ser verdaderos
representantes de Dios. Esto es bien interesante y bien importante porque cuando la mayoría de los seres humanos que tenemos algún ministerio, vamos ascendiendo de una u otra forma, vamos tomando esa gloria, pero al mismo tiempo nos estamos creyendo que somos nosotros esa gloria y comenzamos a creer que la gente nos debe pleitesía. Ojo con eso. Hoy quiero hablarles de un tema muy distinto a todo lo que hemos hablado hasta ahora. Lo voy a llamar la transición. Lo voy a llamar la transición. Fíjate bien. En la primera parte voy a contestar 3 preguntas que me hice. La primera fue, ¿qué es una transición? La segunda es, ¿cómo podemos nosotros identificar que estamos en una transición? ¿Cuáles son las características principales de esa transición? ¿Y cuáles son los peligros? 4 preguntas. En la primera parte vamos a contestar esas 4 preguntas para luego, para luego entender lo que es una transición propiamente dicha. Fíjate, ¿qué es una transición? Lo primero que nosotros debemos saber es que la palabra transición no aparece en la Biblia. En ninguna parte de la Biblia aparece la palabra transición. Sin embargo, hay múltiples relatos bíblicos con personajes bíblicos que nos dicen, que claramente nos enseñan, nos dicen que hay o que estuvieron en una transición. La Biblia no lo dice, pero aparece las personas pasando por distintas transiciones. Ya lo vamos a ver. Ahora hoy nos preguntamos, ¿qué es la transición? La transición es un proceso de cambios. Fíjate, es un proceso de cambios que se suscitan simultáneo o consecuentemente para pasar de una realidad, escucha bien la palabra, de una realidad a otra realidad. De esta realidad a esta otra realidad, en ese espacio hay un proceso de cambios. Un proceso de cambios que nos trasladan de una realidad a otra realidad. Ese espacio se llama transición. El ser humano, fíjate, voy a empezar a explicar esto. El ser humano, por lo general, por su propia naturaleza, siempre busca cambios. Siempre está efectuando cambios en su vida personal, en su vida de pareja, en su vida matrimonial, en su familia, en su negocio, en su profesión, en sus oficios X, pero siempre el ser humano está buscando de hacer cambios. Cuando él hace estos cambios, consciente o inconsciente, lo entienda o no, esa persona entra en una transición. A lo mejor no se da cuenta, pero entra en una transición. Porque él está de alguna manera provocando cambios. Y cuando tú provocas cambios, irremisiblemente entras en una transición. Cuando tú provocas cambios, irremisiblemente, es decir, no lo puedes evitar. Siempre vas a entrar en una transición. Déjame mirarla ahora. Me lo voy a poner un poquito hacia allá para mirarlo así de... Ok. Entramos en una transición, repito, el ser humano constantemente está buscando hacer cambios, siempre. Entonces, cuando hacemos esos cambios, estemos conscientes o no, nosotros estamos provocando transición. Siempre va a haber una transición. Fíjate, el mundo, por lo general, el mundo nos ha venido enseñando, mostrando cómo evoluciona, cómo se producen cambios. Y hoy día es muy difícil medir el tiempo de los cambios. ¿Por qué? Porque estos se producen tan vertiginosamente que el tiempo de medir, como se hacía antes, de repente los cambios se efectuaban cada 3 años a nivel mundial, cambios tecnológicos, cambios científicos, sociales, económicos. Ahora no, ahora los cambios son uno tras otro, sobre todo en la inflación. La inflación es una locura, se producen cambios y no hay manera de medir, las estadísticas se quedan cortas para medir los cambios que se producen. Entonces las transiciones son más rápido.
Las transiciones se producen más rápido, casi simultáneas. La gente no se da cuenta que está pasando por una transición. Entonces, en la antigüedad, y sigue sucediendo actualmente, la historia nos muestra que los reformadores, los historiadores, los filósofos, los artistas, los escritores, los políticos, artistas, científicos y teólogos han intentado y han efectuado y han logrado cambios muy trascendentales. Entonces cuando la humanidad, cuando nosotros asumimos una posición de acuerdo a los cambios históricos y de acuerdo a los experimentos que hacen los científicos desde todo punto de vista, se inicia en nosotros un proceso que produce cambios. Es decir, entramos entonces en una transición que comienza a cambiarnos nuestra manera de pensar, por ende cambia nuestra manera de vivir, se producen cambios conscientes o no. Nos damos cuenta que estamos cambiando, que hay cambios. La pandemia produjo cambios, es una transición. Y todos estos cambios han producido una manera de pensar distinta, una manera de actuar distinto, una manera de vivir distinto. Todavía hay gente que a estas alturas cree que la pandemia es mentira. Sería bueno que esas personas que piensan que la pandemia es mentira hablen con los familiares de las personas que han estado enfermas o que han fallecido, para ver si es mentira que la persona falleció. Sí, porque a veces nos gusta hacer opiniones y opiniones y opiniones. Nos gusta hablar sin tener ninguna base ni científica, ni física, ni tecnológica, ninguna información prácticamente. Entonces, cuidado con eso. Entonces, seguimos hablando de la transición. Hoy podemos decir entonces, con todo lo que le he dicho, que los reformadores, filósofos, políticos, teólogos han introducido, han intentado cambios, los han logrado, han fijado posición en algún área, y cuando nosotros fijamos una posición de acuerdo a cualquiera de estos pensamientos teológicos, filosóficos, de historia, en fin, cuando fijamos una posición, nosotros entramos en un proceso de transición. Fíjate, puedo decir entonces, sin temor a equivocarme, que las transiciones traen consigo cambios, y a veces estos cambios son dolorosos. Son cambios radicales y a veces dolorosos. Te voy a poner ejemplos. La migración. La migración, en los últimos 5 años nosotros hemos vivido lo que nunca se había vivido en la historia de nuestro país. Estoy hablando de Venezuela. Emigración. La migración para distintos países. Hoy día la migración se hace mucho más difícil porque la xenofobia se acentuó y creció en grados exponenciales. Entonces, esa migración, ese proceso de efectuar esos cambios de cultura, cambio de lugar de vivir, dejar a la familia, hay rupturas en la familia, todo eso produce una transición. Luego la persona llega al país donde va, pues se convierte ahora en un inmigrante. Esa persona se convierte ahora en un inmigrante en ese país, viene el proceso, no sabe, él puede ser muy profesional aquí en Venezuela y sin embargo se aventura a hacer cualquier cosa, que inclusive ni la conoce ni la maneja, pero se aventura a hacer cualquier cosa, es decir, que él está en una incertidumbre, inclusive en confusión para empezar cosas que no son las que él estuvo acostumbrado. ¿Por qué? Porque entró en una transición. Entonces,
grosso modo estoy tratando de explicar, estoy procurando explicarte lo que es una transición, qué significa, cómo se ve, cuál es ese. Los divorcios también producen una transición. Las rupturas de familia, una transición. Una mudanza es una transición. Cambiar de profesión es una transición. En fin, se produce entonces, concluimos entonces que la transición es ese proceso de cambios para pasar de una realidad a otra realidad. Hay una realidad y vamos a otra. Muchas veces esa otra la desconocemos. No sabemos qué hay detrás. Las personas que están migrando no saben con qué se van a encontrar. ¿Qué van a hacer? No lo saben. Por eso produce incertidumbre, produce inclusive desconfianza, confusión y una serie de situaciones que ellos están dispuestos a enfrentar. Pero por eso se llama transición. Hay una transición que hay que estar dispuesto a cómo solventarla. Contestamos la segunda pregunta. ¿Cómo identificamos que estamos en una transición? Bueno, internamente se sufre una convergencia, es decir, hay una serie de situaciones que se producen internamente, inquietudes, ansiedad, incertidumbre, confusión, luchas internas, pensamientos van, pensamientos vienen. Un ejemplo bíblico rápidamente. Abraham fue un claro ejemplo de lo que es una transición, porque él vivió todo lo que es una ansiedad, inquietud, incertidumbre, confusión. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Abraham fue llamado, él sufre una transición, tiene que salir de una realidad que era politeísta a seguir un pensamiento monoteísta. Entonces en él se produce una transición, salir de una realidad para enfrentarse a otra realidad. Esas confusiones, sin embargo, a pesar de ellas, él avanzó, él siguió caminando en pro de ese llamado que tuvo, de esa transición. Quiso superar esa transición. Luego vio otra, cuando Dios le dice o le promete que va a tener un hijo. Él avanzado en edad, su esposa estéril toda la vida, se le había ido la costumbre de la mujer. Por supuesto que él entra en una transición, en él vuelven otra vez la ansiedad, la inquietud, la incertidumbre, la confusión, todas esas cosas juntas que convergen dentro de una persona que está pasando por una transición. Ahora fíjate, en esa transición ocurrió algo. Su esposa, según la costumbre de la época, tenía una sierva. Y la costumbre es que si los siervos tenían hijos, esos hijos le pertenecían por derecho, no de hecho, pero por derecho, le pertenecían a los amos de ese siervo o de esa sierva. Me permito pensar que eso no aparece en la Biblia, pero la Biblia deja muchos vacíos que te da a ti la oportunidad de pensar, de decir o de opinar. Me imagino a Sara conversando con su esposo y le dijo, mira, ese hijo que tú estás esperando, es seguramente que Dios lo que quiso decirte es que como yo soy estéril, hablando Sara y tú estás avanzado en edad, entonces es posible que el hijo que se puede tener es con la sierva. Lo único que él dijo que iba a ser tuyo. Entonces, para que sea tuyo y mío, por derecho, no de hecho, pero por derecho, yo te voy a dar a la sierva. Entonces, en esa transición y en medio de esa incertidumbre, de esa confusión y esta conversación que me permito yo pensar que fue así, surge una relación entre Abraham y Agar, y de esa relación nace un hijo, que es Ismael. Y todos sabemos lo que ha venido ocurriendo históricamente, por esta confusión, por la decisión de Abraham, en medio de una confusión, por la transición.
Es decir, él no pudo resistir la transición, enfrentarla como tal y esperar el hijo de la promesa como tal, sino que se adelantó. ¿Por qué? Porque hubo confusión, incertidumbre, ansiedades, luchas internas y oír una voz contraria a la voz de quien lo había iluminado o por lo menos inspirado a creer sobre lo que Dios le había prometido. Tal vez usted allí está pensando, wow, estoy un poco enredado con esto de la transición, tal vez, pero estoy tratando de darte, o mejor dicho, estoy procurando, estoy dándote luces para que se pueda entender lo que es una transición. Ahora bien, lo vamos a aclarar, vamos a ir, en la medida que vayamos avanzando se va aclarando. Fíjate. Contestamos la tercera pregunta. ¿Cuáles son las características que se pueden presentar en una transición? No puedo hablar de todas las características, pero voy a hablar de una que es muy especial. En la transición no se ve lo que queda atrás, tampoco se ve lo que está adelante. ¿Por qué? Porque estás en medio de una transición. En la transición, por ejemplo, si pudiéramos hablar con una persona que haya emigrado a otro país y se haya ido, no en avión, sino que se haya ido por carretera, inclusive a pie, atravesando llanuras, montañas y caminos reales. Esa persona te pudiera decir, bueno, mira, yo no sabía con lo que me iba a encontrar y en mi mente tampoco tenía lo que dejaba atrás, porque estaba viviendo una transición. Su momento era la transición. No podía pensar en otra cosa, no podía ver lo que está delante, tampoco veía lo que estaba atrás, porque se veía una transición. Eso es una de las características más claras de una transición. Y la otra pregunta que quiero contestar en esta primera parte es, ¿qué peligros puede presentar una transición? El peligro lo acabo de decir. El peligro es oír otras voces. Una voz distinta a la voz que escuchaste en principio, que te inspiró, que te motivó a iniciar, a cambiar de una realidad a otra realidad. Cuando se escuchan voces distintas a la voz que te inspiró, a la voz que te motivó, en el caso de Abraham, él escuchó la voz de Sara. Es decir, una voz distinta a la voz que había escuchado en el principio. De ti haré una gran nación, de ti, de tu simiente. Él escuchó una voz distinta porque Dios es un Dios de orden, y cuando Dios te dice que tú vas a tener un hijo, está pensando en tu esposa legal, legítima. No está pensando en una persona extra, está pensando en tu esposa. Cuando Dios te dice que va a hacer algo contigo, Él tiene ya incluido en tu vida a la persona que ocupa tu vida de forma legal, de forma lícita. Hay una diferencia entre la licitud y la legalidad, que no vamos a hablar de eso, pero hay una diferencia, porque hay personas que dicen, bueno, no es su esposa legal, pero es su esposa, es su mujer legítima. ¿Qué quiere decir legitimidad? Que ambos se pusieron de acuerdo para vivir. Es decir, no hubo ningún tipo de presión ni hubo obligatoriedad, simple y llanamente hubo un acuerdo. Bien, en esta primera parte ya respondí las primeras 4 preguntas. ¿Qué es una transición? Ya lo dijimos, es un proceso de cambios que se suscitan para pasar de una realidad a otra realidad. ¿Ok? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo sé que estoy pasando por una transición, que estoy en medio de una transición? Y luego, pues, la última, ¿cuál es el peligro que puede presentar una transición? Es decir, que tomar decisiones serias por medio de una confusión o de una incertidumbre. Muy bien. En la segunda parte de esta pregunta, de esta
Hago la quinta pregunta, pero la primera de la segunda parte. ¿Qué hacer en medio de la transición? ¿Qué hacer en medio de la transición? Fíjate, el Salmo 37, versículos 5 y 6 nos dice lo siguiente. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Encomienda al Señor tu transición, confía en Él y Él hará. Luego dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como al mediodía. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en medio de una transición? Confiar absolutamente en Dios. No puedes hacer otra cosa. No puedes confiar en tu profesión. A los inmigrantes, no puedes confiar en tu profesión simple y llanamente porque no la vas a ejercer donde vas. Sencillo. No puedes confiar en tus conocimientos porque vas a adquirir nuevos conocimientos. Por eso desconoces lo que está allá. Y queda atrás todo lo que fuiste o eras. No tienes oportunidad. En el matrimonio igual, no sabes qué va a pasar de ahí en adelante. O en un divorcio, quise decir. Entonces, en ese periodo de transición, ¿qué hacer? ¿Qué haría usted, pastor? Confiar absolutamente en Dios. Encomendar a Dios mi transición y Él hará. Esa es la posición más clara, más definida que se puede tener en una transición. Te pongo el ejemplo de Noé. Noé y el arca. Él recibe una voz de parte de Dios, un llamado de construir un arca. Estuvo más de 100 años construyendo el arca y a la vez anunciando que iba a venir un diluvio. Nadie le creyó. Su familia no fue que le creyó, sino que no les quedó más remedio que seguirlo. Es decir, un solo hombre luchando contra una multitud, contra una circunstancia, obedeciendo un llamado, entró indudablemente en una transición de incertidumbre, de desconfianza, una cantidad de cosas que surgieron por su mente. ¿Cuántas veces le dirían loco? Me imagino, en 100 años, imagínate cuántas veces le pudieron decir loco. ¿Cuántas veces su familia quiso que hubiese una ruptura? ¿Cuántas veces? Todo eso sucedió en esa oportunidad. Pero ahora entremos en el diluvio propiamente dicho. La transición ya dentro del arca. Puedes leer Hebreos capítulo 11, versículo 7. Que en ese versículo está resumido 3 capítulos, el 6, el 7 y el 8 del libro de Génesis. En un versículo resumido 3 capítulos, 6, 7 y 8 del libro de Génesis. ¿Qué encontramos allí? Una lluvia que duró 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches. Lloviendo. A los 5 meses, 150 días aproximadamente, el arca se detiene en un monte llamado Ararat. Lo detiene Dios. Se detuvo. Pero las aguas comenzaron su decrecimiento durante 90 días más. Eso significa que fueron 5 meses más 3 meses, fueron 8 meses metidos en un arca, metidos en una incertidumbre, porque Noé no podía conducir el arca, él no estaba viendo lo que estaba delante, no estaba viendo lo que está detrás, estaba viviendo una transición donde él no sabía qué hacer, solamente una sola cosa. ¿Cuál? Lo que te acabo de decir, poner su confianza absolutamente en Dios. No había otro, no tenía otra oportunidad. Hoy día la bioseguridad es muy importante. La bioseguridad, el alcohol, el tapabocas, la distancia, todas esas cosas son muy importantes. Pero para las personas sensatas, para los insensatos,
hay fiestas a granel, fiestas permitidas inclusive y aprobadas por las mismas fuerzas públicas. Entonces es una locura. Sin embargo, sabemos que con tapabocas, sin tapabocas, como sea, el que se va a enfermar, se va a enfermar. ¿Qué debemos hacer nosotros en medio de esta transición? Confiar absolutamente en Dios, en su cobertura, en su protección, en su dirección, en su guianza, en su provisión de salud para nosotros. Es una transición. Entonces Noé logra, junto con su familia, superar de alguna manera esta transición. Creyendo, confiando, esperando en Dios, porque no podía depender de más nadie. Ese es lo primero que hay que hacer en medio de una transición. Lo segundo que hay que hacer es resistir la tentación. ¿Cómo la resisto? En medio de la transición, resistir. Tiene que haber un nivel de resistencia. Porque si no hay un nivel de resistencia, no la superaremos. La resistencia es no dejarme vencer por la transición, porque es una transición, no el fin del camino. Esto es importante. No se está terminando la vida. No llegamos al final del camino. Es un espacio dentro del camino. Esa transición hay que superarla, hay que resistirla. En segundo lugar, esto es para los cristianos y para los no cristianos también, porque en momentos difíciles todo el mundo cree en Dios. En los momentos en que estamos bien, salud, dinero, amor, casa, carro, viajes, no nos hace falta Dios. Pero hemos visto en esta transición de la pandemia cuántas otras personas que no creían en Dios comienzan a creer. Ok, lo segundo es, o lo tercero, adorar a Dios. Es tiempo de adorar a Dios. Es tiempo de adorar. ¿Tú sabes lo difícil que es adorar a Dios en medio de una transición? Sumamente difícil. Sin embargo, en la transición es cuando emergen los verdaderos adoradores. ¿Por qué? Porque tienen que adorar en espíritu y en la verdad que está viviendo. ¿Viste? Tiene sentido lo que leemos. ¿Ves? Porque cuando yo estoy bien, yo canto, yo adoro, yo brinco, yo salto. Pero cuando no hay las fuerzas, cuando se vive la transición, es cuando nace o emerge el verdadero adorador. Es decir, el adorador que adora en espíritu y en verdad. Como número 4, controlar la ansiedad, la angustia y la confusión. Es decir, tener sofonismo, autocontrol, autodominio. Saber que tú puedes manejar tus emociones, saber que tú puedes manejar tus confusiones y no dejarte sumergir en medio de ellas. Y como número 5, estas son recomendaciones, lo que yo haría en medio de una transición. Procura no desesperarte. ¿Por qué digo esto, no desesperarte? Por lo anteriormente dicho. No es el fin del camino, es un espacio en el camino. No estamos llegando al final. Hay personas que se quedan en la transición, pero la transición no fue hecha para que tú te quedaras en ella. El concepto, la definición de transición es un proceso para pasar de una realidad a otra realidad. Okay, no quedarme en la transición, sino lograr pasar de una realidad a otra realidad. Esa es la transición. Bien, ya hemos hablado de dos partes. Todavía tenemos tiempo. Hemos hablado de la primera parte, contestamos las 4 preguntas que nos hicimos, ¿qué es la transición? ¿Cómo identifico que estoy en medio de una transición? ¿Cuáles son sus características? ¿Y cuáles son sus peligros? En la segunda parte hemos hablado entonces de qué hacer en medio de la transición. Ya te dije, grosso modo, lo que hay que hacer, depender absolutamente de Dios, resistir la transición, adorar, momentos de adorar,
controlar la ansiedad, la angustia, la incertidumbre y por último, procurar no desesperarse. Porque si te desespera, la transición toma control de ti y tú no tomas control de ella. ¿Ok? En la última parte de este tema, te voy a hablar de otra pregunta que me hice. ¿Qué pasa después de la transición? Fíjate, 4 preguntas, una pregunta, ahora vamos a cerrar con otra pregunta. ¿Qué pasa después de la transición? Aquí quiero que prestes atención porque esto es el cierre, la conclusión, y si no entendiste todo lo que te dije al principio, vas a entender ahora cuando yo haga la conclusión de este tema. Fíjate, ¿qué pasa después de una transición? Te voy a hablar de la experiencia que tuvo Noé, que tuvo Abraham, que tuvo Moisés, pero unas experiencias que tú también puedes tenerlas y que forman parte de tu vida. En primer lugar, te digo, se revela el porqué y el para qué de la transición. ¿Ves? Una vez que pasa la transición, se revela el porqué y el para qué de la transición. Como el caso de Noé. A él se le reveló el porqué de la transición y el para qué de la transición. Y la revelación fue que se hizo cuando Dios le prometió, le hizo un pacto con él y le dijo, cuando vuelva a llover, yo jamás volveré a destruir la tierra con agua. Cuando comience una lluvia, por muy torrencial que sea, yo voy a dar una señal en el cielo, que es un arco iris. Cuando esa señal aparezca, me va a recordar que la tierra no puede ser destruida con agua. O por lo menos no suceder lo que sucedió en la época del diluvio. Eso es lo primero que se revela. Hay una revelación del por qué y el para qué. En segundo lugar, estoy contestando la pregunta, ¿qué pasa después de una transición? En segundo lugar, engendras, oído con esto, engendras y recibes lo prometido por Dios. Engendras y recibes lo prometido por Dios, que fue lo que sucedió con Abraham. Abraham supera la transición y al superarla, él puede engendrar y su esposa puede concebir lo prometido por Dios. Entonces lo que Dios te ha prometido, una vez que se supera la transición, Dios, tú recibes, tú engendras y recibes lo que Dios te ha prometido. Entonces, vale el esfuerzo superar las transiciones. Número 3. Dios nos entrega nuevas enseñanzas y nuevos principios. Capítulo 24 del libro de Éxodo, versículo 12. Pasó con Moisés. Dios en ese versículo le dice, te he dado nuevas enseñanzas. Te he entregado nuevas leyes. Ven, sube acá, voy a mostrarte. ¿Por qué? Porque hubo una transición en la vida de Moisés y Dios le muestra a él nuevas enseñanzas. Cada vez que tú pases una transición, seguro que vas a tener nuevas enseñanzas, seguro que vas a empezar a manejar nuevos principios. ¿Por qué? Porque superaste la transición. Número 4. Interesante este número 4. Perfeccionas tu carácter. Asumes tus errores. Asumes tus errores de la transición. Asumes nuevas responsabilidades. Asumes tus errores, los reconoces, los rectificas. Mejor dicho, los ratificas, rectificas, corriges tus errores y comienzas a tener unas nuevas responsabilidades. Y en ese mismo punto clarificas tus ideas, clarificas tu conciencia. Hay una claridad ahora de tu conciencia, de tu conocimiento. Comienzas a saber el por qué, el para qué. Recibes lo prometido. Te entregan nuevos conocimientos, nuevos principios, nueva enseñanza. Eso perfecciona tu carácter. Te hace asumir tus errores, corregirlos y asumir nuevas responsabilidades. Que por supuesto
al tratar nuevamente de hacer cambios en tu vida, seguro vas a entrar en otra transición. Pero como ya superaste una, tendrás coraje, valor y la experiencia para superar la otra. Número 5. Se manifiesta una autoridad moral, vivida por niveles y alcanzada por etapas por las experiencias adquiridas durante la transición y el resultado de esta. Repito, se manifiesta una autoridad moral, tienes una autoridad moral para enseñar acerca de esto. ¿Por qué? Porque has vivido, has experimentado niveles y has alcanzado etapas, motivado precisamente por la experiencia adquirida mediante y durante la transición. Eso te da autoridad moral, eso te da, alcanzas nuevos niveles. Eso sería como el resultado de la transición. Que aumente tu carácter, que te dé una autoridad moral. Hermano, mira, hoy día hay muchas personas que carecen de autoridad moral. Cristianos, políticos, apóstoles, pastores. Les hace falta una buena transición para que puedan superar y tener esa autoridad moral y corregir y manejar y aumentar y fortalecer su carácter. Número 6. Estamos terminando. Las transiciones son para atravesarlas, oído. Las transiciones son para atravesarlas, nunca para estancarse en ellas. Las transiciones son para atravesarlas, nunca para estancarse en ellas. Si te estancas, ya no es una transición. ¿Por qué? Porque la transición es, no se te olvide el concepto, pasar, es un proceso para pasar de una realidad a otra realidad. Tienes que pasarla. Entonces, las transiciones son para atravesarlas, nunca para quedarse en ellas. Y allí te digo esto. Nunca aceptes, nunca permitas que la transición o la situación actual como algo que pueda suceder en tu vida se quede como algo permanente. ¿Por qué? Porque es un espacio, repito, en el camino, no es el fin del camino. Las transiciones son pasajeras, son temporales. No permitas que ellas se hagan patentes y permanentes en tu vida, porque las transiciones son para atravesarla, nunca para estancarse, nunca. Número 7. Una transición presente, una transición de hoy no puede determinar tu mañana. Una transición de hoy no tiene por qué determinar tu mañana. Supéralas. Las transiciones, repito, son para atravesarla, son para superarla, no para estancarse. Una transición no puede determinar tu mañana, no puede determinar tu destino. Las transiciones te pasan de una realidad a otra realidad una vez que la superes. Bien, te he dicho ya 7 de lo que yo considero que puede pasar después de una transición. Te la voy a repetir. Se nos revela el por qué y el para qué, engendramos y recibimos lo que Dios nos ha prometido, perfeccionamos nuestro carácter, se manifiesta una autoridad moral, las transiciones no son para estancarnos, son para atravesarla, y 7 tampoco son para que determinen nuestro destino, nuestro futuro. Lo último para cerrar. Indistintamente de la transición que puedas estar viviendo en este momento, indistintamente de ello, yo quiero decirte que Dios, nuestro Padre, siempre va a estar, y si ya la superaste, estuvo contigo. No le tengas miedo a las
a la transición. No le tengas temor a la transición. El mensaje no es para que le tengas temor a la transición. Es para que si estás viviendo algo de ellas, lo puedas superar con coraje, con valentía, con decisión. Y si ya la superaste, no tengas miedo de efectuar cambios en tu vida. Vendrán nuevas transiciones, pero ya tienes la experiencia, ya tienes la autoridad moral y ya has formado tu carácter. Es decir, que ahora tienes un mayor nivel en tu vida por la experiencia recibida para enfrentar tu destino. Sin que éste te venza, sino tú resistiendo esa transición. Fíjate, en 1 Corintios capítulo 10, anota, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 dice, quiero que prestes atención a este texto. No nos ha sobrevenido, dijo Pablo, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Aquí derrumban a los demonios. Aquí derrumban a los demonios. Pablo derrumba aquí los demonios. ¿Por qué? Porque dice, no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Y los demonios son espíritus, no son humanos. Es decir, que las tentaciones que vienen son humanas. Pero luego dice, pero fiel es Dios que nos dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar, para que la podamos resistir. Ahora yo me permito quitar la palabra tentación y decir, no nos ha venido ninguna transición que no sea humana. No nos ha venido ninguna transición que no sea humana, pero fiel es Dios que nos dará juntamente la transición, con la transición, la salida para que la podamos resistir. Es decir, que Dios está en el asunto, señores. Dios está en el asunto. Las transiciones son humanas. Aquí tú no estás luchando contra espíritus ni contra fuerzas demoníacas. Otro texto bíblico, Mateo capítulo 28, versículo 20, dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me permito hacer un cambio. Él está con nosotros todos los días de la transición hasta el fin de la transición, que pasemos de una realidad a otra realidad. Dios está en el asunto. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39 y el 31 también, nos regresamos, dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es decir, Dios está en el asunto. No hay ninguna transición, ni de muerte, ni de vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Transición. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios. Por lo tanto, nosotros estamos en capacidad de superar cualquier transición, indistintamente de cuál sea ni cómo sea. Viene otro texto, con esto terminamos. Salmo 145, versículo 8. Dice, cercano está el Señor a todos los que le invocan. Cercano está el Señor a todos los que le invocan. A los que le invocan de veras. Cercano está el Señor. En medio de una transición, yo te dije que había que adorar a Dios. ¿Qué hacer en medio de la transición? Dependerá absolutamente de Él, adorarlo. Entonces, Él está cercano a los que le invocan y a los que le invocan de veras. Es decir, la adoración en espíritu y en verdad. Aquí no hay chance para otra cosa, Señor. Capítulo 17, versículo 28 del libro de los Hechos. Hechos 17, 28. ¿Qué nos dice allí?
porque en Él vivimos, en Él andamos y en Él somos. En Él vivimos, en Él andamos, en Él somos. En Él vivimos la transición, en Él andamos en la transición, en Él somos pasados de una realidad a otra realidad. Así que en medio de la transición, dependamos de Él y pongamos en práctica estos textos o cualquier otro texto que te dé la confianza de que Dios está contigo. De que el Espíritu de Dios está contigo, porque el primer texto que estudiamos fue 2 Corintios 3:18, donde dice que el Espíritu nos va transformando a su misma imagen. No es el Espíritu que va a venir. Ven, 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 Espíritu de Dios. No, ya Él vino, ya Él vive en ti. Tú eres el templo y la morada del Espíritu de Dios. Y Él está dentro de ti con mucho trabajo, pero con uno en específico, es transformarte a la misma imagen de Él, para que seamos representantes de Él. Las transiciones no quitan mi representación, no quita la imagen, sino por el contrario, la transición se manifiesta para que yo proyecte su imagen. El tiempo siempre nos apura, es vertiginoso, como dije anteriormente. Así que bueno, los declaro muy bendecidos, declaro que la gracia y el favor de Dios está en tu vida, declaro que eres más que vencedor, declaro que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, reposa en tu vida, en la vida de tu familia. Recuerda que es creer, confiar y esperar sin dejar de actuar en fe, en lo que crees, en lo que confías y en lo que esperas. Recuerda que hay profeta en Venezuela. Recuerda que hay profeta, hay un remanente profético que en distintas partes de Venezuela y del mundo está creando un consenso espiritual para efectuar cambios radicales, transiciones, señores. En todo, en lo político, en lo social, en lo económico, en lo religioso. Los servicios van a sufrir una transición. Los pastores tradicionales van a sufrir una transición. Van a haber cambios. Vamos a pasar de una realidad a otra realidad, señores. No estamos jugando. Recuerda andar siempre en el código de honor, andar en la verdad, andar en justicia y en rectitud de corazón. Desde aquí yo te declaro muy bendecido, te envío un fuerte y gran abrazo. Nos vemos el domingo a través de la plataforma de Facebook a las 11:30 de la mañana. ¿Ok? Así que un fuerte y gran abrazo para todos. Aquí un saludo, vamos a darle un saludo rapidito a todos los que se conectaron. Ana Margarita, bueno, no a todos, pero a los que podamos. Ana Margarita de Panamá, Starwin de la Guayana Francesa, Héctor Rodríguez Maracay, Gustavo Santana, Santo Domingo, Félix Campos, Nelson, Leonardo, James Aguilar, Judith, Yesenia, una cantidad de personas que se conectaron. Así que un fuerte abrazo para todos. Gracias por haber estado con nosotros. Irelis, Ana Parrita, no la chaparrita. Un fuerte abrazo para todos. Nos vemos el próximo domingo. Espero que recuerda que este tema queda en IGTV y también se sube en YouTube, en nuestro canal de YouTube, ATT José María. Lo digo esto rapidito. Ya envié en inglés las recomendaciones tanto en Facebook y en Facebook y también por Messenger a una cantidad de personas que se conectan con nosotros, pero que el lenguaje no es el mismo. Pero en YouTube está la descripción de cómo poner los subtítulos en inglés para que todos aquellos amigos de YouTube puedan oír, tal vez no directo, no en vivo,
pero sí una vez grabado por nuestro canal de YouTube, ATT José María Elohim Internacional. Allí están todas las descripciones para que usted pueda poner los subtítulos en inglés, para que esto también usted pueda ayudarnos a correr la voz. Los declaro muy bendecidos, un fuerte y gran abrazo. Bien, nos vemos pronto.